Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes, qué gusto compartir este tiempo que el Señor nos permite hacerlo en la palabra. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes en Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana. Qué bueno que nos acompañan. Acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, gozarnos en ti. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo quien dirija todo ese tiempo, y Señor, que honre y glorifique tu nombre. Gracias por esta oportunidad, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, bienvenidos. Qué gusto que están con nosotros. Quiero invitar a que escuchemos la siguiente alabanza. Los invito a que abran su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, del versículo 21 al versículo 33. Efesios 5, del 21 al 33. Permítanme hacer la lectura de la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, sígueme con la vista. Dice la palabra: someteos unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es palabra del Señor. Hay una anécdota que se cuenta, o chiste, que habla de un chofer de un carro de alquiler, llámese Pancho, ¿sí? Este hombre maneja un taxi, lleva un pasajero y son las 3 de la mañana y en una calle larga, llena de semáforos, toda esta calle
se los va pasando, semáforos tras semáforo en rojo, va a alta velocidad. Cada uno de ellos no lo respeta. Su pasajero, asustado, pregunta al chofer por qué lo hace. Y entonces el chofer, Pancho, le contesta: a esta hora no hay autoridad que me pueda sancionar. Así que paso todos los semáforos rapidísimo. Pero de repente, en un semáforo verde, se frena el taxista. Y el pasajero, sorprendido, le dice: bueno, ¿y por qué te frenas ahora? Ah, es que puede venir mi hermano que está más loco que yo y también se pasa todos los altos. Pancho le temía más a su hermano loco que se pasa los semáforos que a la misma autoridad. ¿Por qué les platico esto? Un día la humanidad y su representante Adán decidió no temerle a Dios, pasar por alto la advertencia que Dios le había hecho si desobedecía su mandato. Y por lo anterior, la humanidad está como está hasta el día de hoy. Camina a su destrucción. Hay esperanza. Sí. ¿Cómo? Volviendo al temor de Dios. Una sociedad nueva que al temor de Dios vuelve. De esto estaremos platicando en los próximos minutos. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien abra nuestros corazones y sean impactados por el poder de la misma. Te lo ruego en Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Qué bueno que estamos aquí. Y hoy estaremos hablando de un tema que para muchos es muy difícil de aceptar. Pero en la realidad, aunque muchos digan que sí, el temor a Dios en cada área de nuestra vida muchas veces es solo una palabra. Es decir, aun cuando el creyente debe de vivir continuamente en el temor de Dios, ¿sí?, muchas veces nos olvidamos de esto. ¿Cuánto más el no creyente? Sí, que no puede ni quiere sujetar su vida a la voluntad de Dios. Estamos en una serie de mensajes acerca de la carta a los Efesios por el apóstol Pablo, y en los capítulos anteriores, porque la Biblia está organizada por capítulos y versículos, esta carta lo es también, hablamos en los primeros capítulos de la carta de que Dios, en su gracia y misericordia, a una sociedad caída en el pecado, un día en la eternidad eligió, llamó, salvó y adoptó a un pueblo, a una familia, a una nueva sociedad en Cristo Jesús. Y mediante la fe en Él, esta nueva familia vino a ser llamada, a ser apartada para Dios, es decir, santos y sin mancha delante de Él, viviendo en su presencia. Es a esta comunidad, su pueblo de Dios, su familia de Dios en Cristo, que viven y vivirán en su presencia. Y a eso es a lo que son llamados. Por eso Pablo en el capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Lo que estamos diciendo es que esta comunidad llamada por Dios a la fe debe vivir creciendo en esa fe. Crece espiritualmente y se ayudan en ese crecimiento como un cuerpo, unos a otros. Un cuerpo sano que crece bien coordinado uniformemente. Y todo esto
en el amor recibido de Dios en la persona de Cristo Jesús. Y Pablo también exhorta que en esta vida que somos llamados a vivir en nuestra nueva sociedad, en esta familia, la vivimos en Cristo. Debemos pues comportarnos como es. Y dice Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El ruego de Pablo es de llamar a cada creyente en Cristo Jesús a cumplir con la vocación, la gran comisión de llevar el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Con esta comunidad en Cristo se debe de ser en humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia, ayudándose mutuamente a crecer en este amor, con una total disponibilidad a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No solo es necesaria la comunión de esta nueva familia en Cristo, sino que la forma de llevarse en esta comunidad debe de reflejar en todo tiempo la unidad en el amor de Dios. Esta comunidad formada por hombres, mujeres, jóvenes, niños, gente grande, en la nueva naturaleza de Cristo deben de perseverar unánimes, unidos en un mismo sentir, pero bajo el principio fundamental de nuestra convivencia es en nuestro diario andar. Y es lo que quiero mencionar como primer punto en esta plática. Es el temor de Dios, principio para las relaciones en la familia. Hoy existen deportes extremos que muchos de nosotros no practicaríamos. Por ejemplo, el bungee, ¿sí? O quizás las carreras de autos de alta velocidad, o tal vez escalar en grandes alturas. Gente que se cuelga de rocas de una sola mano, es impresionante. Pero la actividad de estas personas es temeraria, es decir, muchas veces sin temor a la muerte. ¿Por qué? Porque la desafían. Tratan al extremo principios básicos, quizás hasta las mismas leyes físicas, por ejemplo, la ley de la gravedad. Y algunos no la han logrado superar. No tuvieron el temor de las consecuencias de sus actos. Al comentar esto, quiero llamar la atención de algo que mencionaba al principio en la introducción de este mensaje. Adán y Eva, quienes habían sido llamados a vivir en un solo principio de obediencia al Señor, le desobedecieron. Y haciéndole caso a alguien completamente ajeno a sus vidas, a Satanás. Y la consecuencia de su desobediencia la vivieron. Ahora, dos cosas importantes que mencionar. Es porque cuando Eva dijo a la serpiente que no deberían de comer de ese fruto porque al comer morirían, la serpiente contestó ahí en Génesis 3, capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, les mencionaba, encontramos dos factores elementales en esta mentira de Satanás. Primero, declarar que Dios era mentiroso. ¿Sí?
porque decía que si ellos comían de ese fruto, no morirían. Entonces, si Dios había dicho que morirían, al negarlo, él estaba diciendo, Dios es mentiroso. Pero lo segundo es que esta mentira de la que hablamos, desobedeciendo en cuanto a lo que ellos deberían de sentar como verdad, que es Dios, ellos al desobedecer decidieron hacer su brinco a la independencia de Dios. Sí, es decir, ellos decidieron ser aparte de Dios, ser como Él, sí, no tener que rendirle cuentas a Él. Por lo tanto, quisieron dar su salto a su independencia. ¿Qué ocurrió? Dos cosas. Dejaron de creerle a Dios y segundo, la consecuencia que en la práctica quizás no la conocían, ¿sí? Era la muerte. ¿Qué significa esto? Que ellos al desobedecer tenían la advertencia de la muerte. Aunque prácticamente no conocían la muerte, sí conocían lo opuesto, que la vida, comer del árbol de la vida y permanecer en comunión con Dios. Desobedecer era romper con esto. Por lo tanto, no respetaron el estatuto de Dios, no respetaron su decreto, no respetaron el principio de obediencia y a esto cayeron en muerte. No tuvieron temor de Dios. Fue irrespeto. Temor a Dios y la consecuencia de desobedecer fue la muerte. Fíjense, algo interesante. Después de haber desobedecido a Dios, de alguna manera las palabras de Adán describen lo que estaba ocurriendo. Cuando Dios busca a Adán en el huerto, Adán se esconde. Y entonces le pregunta a Dios, ¿dónde estás tú? ¿Acaso comiste de aquello que te prohibí que hicieras? Fíjense lo que dice Génesis 3, 10 y 11. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios te dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Se dan cuenta? Antes de comer del fruto prohibido, Adán y Eva respetaban el mandato de Dios. Había fidelidad en ellos hacia Él. Tenían un principio de temor reverente, sabiendo que si comían, desobedecían y había una consecuencia que era muerte. Pero ahora Adán, en la condición de la desobediencia de muerte, ahora hacia Dios, quien le proveía, quien le cuidaba, ahora le tenía miedo. Sí, ya no temor, sino miedo profundo que resalta el estado de corrupción de su corazón. Ahora el pecado le mostraba su realidad, su no conformidad a la voluntad de Dios. Porque antes de la desobediencia, el hombre y la mujer, dice Génesis 2:25, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Toda condición de desobediencia a los principios de Dios establecidos debe de provocar un miedo profundo. El hombre y la mujer en su desobediencia tuvieron miedo. Perdieron el temor reverente. Ahora cayeron en el miedo terrible por su condición de pecado. Esta es la condición cuando se está sin Dios, sin esperanza, muertos en los delitos y pecados. Pero es en esta condición, ¿sí?, en la que se encuentra toda aquella persona que no ha sido reconciliada con Dios, que todavía no conoce a Cristo
en esa reconciliación, no conoce vida, no conoce vida eterna, no conoce comunión con Dios. Así que el principio fundamental en la vida del creyente, en el estado en que estaban antes de la caída de Adán y Eva, es una comunión en el temor de Dios, en vivir en la obediencia. Ahora, creyendo en Jesucristo, nos capacita. Por eso Pablo afirma que nuestras relaciones como creyentes en Jesucristo, en la iglesia, en esta nueva sociedad, parten ¿de dónde? Del temor reverente a Dios. Por eso dice Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. La relación que ahora se debe de vivir en la familia, en el pueblo de Dios, debe de partir de los principios de Dios. Que todo cuanto hagamos o vivamos o desarrollemos, sabemos que tenemos una autoridad a la cual rendimos cuentas. Y esta es la de nuestro Dios. Uno a otro, en el cuerpo de Cristo, nos ayudamos a crecer mutuamente en el amor de Cristo. Y debemos saber que es en ese amor que tenemos una autoridad que nos ayuda a crecer en la fe. Es tomar, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Mi pierna no puede irse más allá de donde su coyuntura con mi cuerpo lo permita. Y esta entonces tiene que sujetarse al cuerpo, a esa autoridad. Sabemos que como iglesia tenemos un orden que existe. Y no es una jerarquía, pero sí es una forma de orden. Y todos podemos en el amor de Dios exhortarnos unos a otros para poder vivir esa comunión en el temor de Dios. Y es en este contexto de esta nueva relación con Dios, en esta nueva sociedad, que nos relacionamos. Y la primera relación que Pablo toca en cuanto a las relaciones de la familia de Dios es el matrimonio. Sí, el matrimonio en la iglesia bajo los principios de una nueva sociedad. Y eso, segundo punto que quiero platicar con ustedes, me imagino los tiempos también de Pablo, donde aún la figura del hombre se exaltaba por encima de la mujer, y aún cuando existía el divorcio entre el hombre y la mujer, muchas veces la mujer siempre era oprimida. No es diferente hoy en nuestros días. ¿Por qué? Porque el orden del hombre está caído, está en una sociedad caída en el pecado. Pero no es así en el orden de Dios. En el orden de Dios, Dios nos llama, el creador del matrimonio, ¿sí? El que lo instituye tiene un plan y un secreto y una fórmula para el desarrollo del matrimonio. El matrimonio de Dios desde el principio fue planeado por Dios para que el hombre lo disfrute y se goce en él. Y si es para ese disfrute y goce, ¿por qué pocas personas lo disfrutan? ¿Saben por qué? Porque desconocen que Dios tiene un plan, tiene una fórmula y tiene un secreto para el matrimonio. Primeramente, el plan de Dios. El plan de Dios en el matrimonio que anda en su temor, dice Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Era un ambiente de seguridad. Ahora, ¿por qué? Porque había tres elementos: dejar, unir y ser una sola carne. El plan de Dios es que ambos, hombre y mujer, dejen a su familia y formen su propio hogar. Ellos tomarán sus propias decisiones y serán responsables
de las mismas. La palabra dejar también se traduce por cortar. Sí, cortar de tajo. Dejar también significa cortar. Como cuando el bebé nace y es cortado el cordón umbilical. A ese es el sentido de la palabra dejar. Así que cuando una pareja se casa, deja su hogar. Y es bien importante, ¿por qué? Porque al dejar este acto público, que muchas veces se festeja entre lágrimas, sonrisas, con gran celebración, es un testimonio de formar una nueva familia. Eso es lo que significa una boda. Dejar, mira, me estoy apartando, entiende, ahora soy independiente. El segundo aspecto del plan es la unión. Dice que serán una sola carne, el hombre y la mujer. Es un compromiso interno. La palabra de Dios, cuando utiliza esta palabra de unir, es como si pusiéramos dos hojas que pegamos con resistor, y si las intentáramos separar se destruirían. Este es el sentido. Unirse significa que la pareja tiene prioridad por encima de familiares, padres, amigos, trabajo, limpieza de casa. Es un compromiso total entre el hombre y la mujer, el uno con el otro. Se hacen promesas para toda la vida. Es una relación que se cimienta en la confianza. Ahora, en muchas bodas se acostumbran hoy día utilizar votos que ellos mismos los escriben, ¿no? Y empiezan a decir, mira, te voy a llevar tu cafecito en las mañanas, te voy a hacer reír cuando estés enojado, para que no andes enfadoso, etc. Me imagino, ese te llevaré tu cafecito después de una noche que tuvieron grandes discusiones, le voy a voltear a ver y decir, sírvete tu café. Bueno, realmente en las relaciones siempre hay circunstancias, pero algo cierto es que una decisión es importante, es amar con el amor de Dios el uno al otro, ser uno. Y el plan también tiene que ver en una sola carne, es el aspecto íntimo, físico, pero también tiene que ver con la unidad espiritual. Sí, significa que el matrimonio, las dos partes comparten todo lo que tienen, no solo sus cuerpos, sino sus posesiones, su pensamiento, su sentir, sus gozos, sus alegrías, sus tristezas, todo lo comparten. Se hacen una sola persona en cuerpo y espíritu. Y todo esto con la presencia de Dios en la relación. Y sin embargo, siguen siendo dos personas. Es un misterio de Dios. Ahora, para el matrimonio, Dios tiene una fórmula importante para que el matrimonio crezca en la voluntad de Dios. Miren, Dios nos presenta esta fórmula para cumplir su plan maravilloso en el matrimonio. El apóstol Pablo, y leímos hace un momento en Efesios 5, 22 al 24, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Tenemos que entender que queremos vivir en los principios del temor de Dios. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Por lo tanto, Pablo nos dice que nos revela que en el temor de Dios, bajo estos principios y obediencia, la mujer, la esposa, tiene que estar sujeta a su varón en todo. Y da el ejemplo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, porque Cristo es cabeza de la iglesia,
así también el varón es cabeza de la mujer. Y saben, no significa esto que el hombre tenga siempre la razón. No. Pero sí tuvo la razón al escogerte a ti, tu esposo. ¿Por qué? Porque tú eres alguien muy especial para él. Ese es un momento de una decisión importante y sabia. Pero algo que deben de considerar mis amadas hermanas, cada una de las mujeres en el matrimonio, es que deben de constituirse en esa ayuda idónea para hacer que su varón sea un hombre temeroso de Dios. Sí, que habite y dirija su hogar sabiamente. Y la mujer es esa ayuda idónea. Por eso las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. ¿Por qué? Porque son usadas por Dios a apoyarle en su vida de dirección de su hogar, con sabiduría. Y muchas veces lo crítico es cuando el esposo no es creyente, porque estamos hablando dentro de la familia de Dios. Pero el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 3, versículo 1 y 2, diciendo: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Podemos ver el impacto que puede tener el testimonio de una mujer creyente en su esposo. Pero la Biblia habla más a los maridos. Sí, varones, la palabra nos dice en Efesios capítulo 5, versículos 25 hasta el 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santo y sin mancha. Sí, varones, Dios pide más cosas a través de Pablo al varón. Y para empezar, Pablo describe que el amor del hombre a su mujer tiene que ser como la obra de redención de Cristo por su iglesia. Él, como esposo, rescató a su iglesia dando su vida por ella, proveyéndoles una eterna redención, es decir, con su sacrificio la compró para dársela a sí mismo, una iglesia santa y sin mancha. Este es el amor que llama Cristo a ti, varón. Varones, estamos hablando de un amor completamente desinteresado, sacrificial, listo para dar su propia vida por su esposa. Esto es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Pablo sigue diciendo: maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que se ama a sí mismo es porque de esa manera debe amar a su mujer. O en otras palabras, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Varones, su esposa está bajo su protección. Ella se ha puesto bajo esta protección voluntariamente. Tienen que darle seguridad. No deben decepcionarla, ni a Cristo. Cristo espera que ustedes sean esos varones que transmiten ese amor incondicional a su esposa, como Él lo dio por ustedes. No más Adanes que acusan a la mujer o le echan la culpa a Dios. Por esta razón, ustedes varones tienen que ser varones de Dios.
Y no estamos hablando de ser religiosos, estamos hablando de ser discípulos de Jesucristo, seguir sus principios, no cumplir con ritos o con simples asistencias al templo. No, deben de tener el liderazgo espiritual de su esposa. Es su responsabilidad. ¿Entienden esto? Dimensionan el llamado de Dios a sus vidas. ¿Se dan cuenta, varones, que son llamados por Dios a ser este varón para sus esposas? Finalmente, el secreto del matrimonio. El secreto del matrimonio en la familia de Cristo. Este secreto viene siendo la grasa que está en medio de los engranes, lo que mueve el plan y la fórmula. Esta grasa tiene que ver con el amor. Pablo escribe en la carta a los Corintios, en 1 Corintios 13, versículos 4 al versículo 8, en la primera parte dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Aquí no aplica la canción de José, donde José cuando dice el amor se acaba. No, el amor de Dios en la vida del matrimonio es una decisión. Así como Cristo amó a la iglesia. Y la única manera de vivir este amor es conocerlo. Conocer el amor de Dios en nuestras vidas es conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Sí, es el amor de la familia de Dios. Es el amor que nos sujeta también al temor de Dios. Vivir en el temor de Dios solamente se puede si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Si ustedes confiesan a Cristo en sus vidas, el amor de Dios está en ustedes, porque Él es su Señor, Él es su Salvador. Y ustedes han probado el amor de Dios en sus vidas. Este es el amor en el cual Pablo está hablando, que es un amor que nunca deja de ser. Al hablar hoy acerca de este tema, ustedes y yo, es porque formamos parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, vivimos en el amor mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que todas las cosas que vivimos antes de conocerle han quedado en el pasado. He aquí, conociendo a Cristo, todas son hechas nuevas. El matrimonio en Cristo Jesús es un matrimonio que se vive en fe, no en obras, basado en la gracia y perdón de Dios mediante el Señor Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados y que nos da la capacidad de poder amar. Debemos practicar este amor unos con otros y sobre todo en el matrimonio. Es un acto de la voluntad, es una decisión, no nos nace voluntariamente. El amor que se practica en el matrimonio debe ser tangible, se debe demostrar con hechos. Pablo le dice a los varones en el verso 25 del capítulo 5 de Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Tu esposa debe escuchar que tú le amas. Debes de decírselo y debes demostrárselo con hechos. El amor es audio, se debe escuchar. Es tierno, se debe de sentir. Ahora, yo te llevo a esta pregunta. ¿Cómo no amar a una mujer incondicionalmente cuando ella ha decidido sujetarse sin condición a su esposo? ¿Y cómo no sujetarse a un varón incondicionalmente si está dispuesto a amar a su mujer sin condición?
Este es el matrimonio de Dios, en el temor de Dios, bajo sus principios. Decidir vivir en Él es caminar en el temor de Dios. Hacerlo a un lado es convertirte como el taxista, conducir a toda velocidad por los altos de toda la ciudad, sabiendo que un día chocarás. Es vivir fuera del temor de Dios. Dios nos ama y nos ha creado para vivir una relación personal con Él, pero el pecado nos impide hacerlo. Si tú no has conocido a Cristo Jesús en tu vida como Señor y Salvador, el pecado no te lo permite. Para poder conocer el amor de Dios que puede transformar tu matrimonio, debes de conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No podemos hacer nada por salvarnos nosotros mismos, absolutamente nada. No hay ni religión, ni dinero, ni costumbre, ni ser muy sinceros. Solo Cristo salva. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó en el Hijo que murió en la cruz para salvarnos, para pagar por nuestro pecado y nuestra maldad y limpiarnos. Tú puedes conocer este amor si rindes tu vida a Cristo, si te arrepientes de tu pecado y te entregas a Él. Sí, hoy puedes hacerlo y darle tu vida. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hoy te invito a rendir tu vida a Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Permítenos en ella crecer y poder vivir el amor, tu amor, en el matrimonio. Amén. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos acompañan. Quiero ahora decirles los avisos que tenemos para esta semana. Lunes enviamos los estudios que se dan los lunes y los viernes. Ya empezamos una nueva serie de los estudios de los proverbios, te recomiendo, está muy interesante, ¿sí? Mismo lunes, reunión de damas, 6:30 de la tarde en la casa de nuestra hermana Trini. El martes enviamos el audio para las damas. Miércoles 9:30, reflexión, 9:30 de la mañana, reflexión acerca del mensaje del domingo anterior. Y a las 8 de la noche, reunión de varones en el taller del hermano Luis Lascano en su bodega. ¿Sí? El sábado, la reunión de oración a las 9 de la mañana. Jóvenes, 11:30 en las instalaciones donde nos congregamos. Domingo, culto, 10 horas, 12 horas, clases, crece. Y les recordamos ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Por favor, estemos orando por esto, también con las ofrendas para la construcción. Pido sus oraciones porque cada vez hay más cosas que pagar para los permisos y la verdad es que pareciera que es interminable los gastos. Pedimos oración por esto. Este martes tendremos una reunión importante con el municipio. ¿Qué les parece para terminar? Oramos dando gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias Señor por la palabra que nos has dado. Señor, permítenos gozarnos en la obediencia a tu palabra, en el temor a ti, ese principio importante para vivir en sabiduría. Gracias Señor, da la bendición a tu pueblo, que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la presencia de su Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios los bendiga.